El viejo millonario permitió que una mujer sin hogar y su hija vivieran en su garaje. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre los bien cuidados jardines de la mansión de los Mendai. Gerardo observaba el paisaje desde el balcón del segundo piso, una copa de vino tinto en su mano arrugada. A sus 75 años, había conseguido todo lo que un hombre podría desear materialmente, pero su corazón seguía vacío. La mansión, con sus 20 habitaciones, salones suntuosos y obras de arte raras, era un testamento silencioso de su éxito. Sin embargo, esa noche, como tantas otras, el silencio era ensordecedor. Gerardo suspiró, sintiendo el peso de la soledad sobre sus hombros cansados. Decidió dar un paseo por los jardines, algo que hacía con frecuencia para escapar del vacío que llenaba los corredores de mármol de su residencia. El aire fresco de la noche lo invigorizó un poco mientras caminaba por los senderos bien iluminados. Fue entonces cuando la vio, una figura encorvada cerca de las puertas de la propiedad captó su atención. Acercándose con cautela, Gerardo se dio cuenta de que era una mujer, aparentemente dormida en un banco de piedra. Su ropa estaba desgastada y sucia, y una pequeña mochila yacía a sus pies. «Señora», llamó Gerardo suavemente, sin querer asustarla. La mujer se movió, abriendo lentamente los ojos. Por un momento, pareció desorientada, pero luego se incorporó bruscamente, agarrando su mochila. «Lo siento, no quería molestar», dijo apresuradamente, poniéndose de pie. «Ya me iba». «Espera», pidió Gerardo, levantando la mano. «Está bien. Pareces necesitar ayuda». La mujer vaciló, sus ojos marrones estudiando el rostro de Gerardo con una mezcla de miedo y esperanza. Parecía tener unos 40 años, pero el cansancio y la preocupación habían dejado marcas en su rostro. «Me llamo Gerardo Méndez», se presentó con una sonrisa gentil. «Esta es mi propiedad. ¿Por qué no entras a tomar una taza de té caliente y descansar un poco?» La mujer se mordió el labio, claramente conflictuada. «No quiero causar problemas», murmuró. «No es ningún problema», aseguró Gerardo. «De hecho, agradecería la compañía». Después de un momento de duda, la mujer asintió. «Gracias», dijo en voz baja. «Mi nombre es Margarita». Gerardo llevó a Margarita a la casa, observando cómo ella se maravillaba con la mansión. Una vez adentro, la condujo a la cocina, donde la ama de llaves, la señora Cleo, estaba terminando de limpiar. «Señora Cleo, ¿podría preparar un poco de té y quizás unos sándwiches para nuestra invitada?», pidió Gerardo. La ama de llaves miró con curiosidad a Margarita, pero asintió sin hacer preguntas. «Por supuesto, señor Méndez, me encargaré de inmediato». Mientras esperaban, Gerardo invitó a Margarita a sentarse en la mesa de la cocina. Bajo la luz brillante, pudo ver mejor el estado en el que ella se encontraba. Su cabello castaño estaba despeinado y había profundas sombras bajo sus ojos. Pero más allá de su apariencia cansada, Gerardo notó una chispa de inteligencia y fortaleza en su mirada. «¿Cuánto tiempo llevas sin un lugar donde quedarte?», preguntó Gerardo con delicadeza. Margarita bajó la mirada. «Unas semanas», admitió. «Tuve que dejar donde vivía, de repente. No tenía a dónde ir». Gerardo asintió comprensivamente. «Bueno, puedes quedarte aquí esta noche», ofreció. «Tengo varias habitaciones para invitados. Mañana podemos hablar sobre cómo puedo ayudarte a recuperarte». Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. «¿Por qué haces esto por mí? Ni siquiera me conoces». Gerardo sonrió con tristeza. «Digamos que he sido bendecido con más de lo que necesito en esta vida. Lo menos que puedo hacer es ayudar a alguien que lo necesita». En ese momento, la señora Cleo regresó con una bandeja que contenía té humeante y una pila de sándwiches. Margarita comió agradecida mientras Gerardo la observaba en silencio, preguntándose qué circunstancias habrían llevado a esa mujer a tal situación. Después de que Margarita terminó de comer, Gerardo la llevó a una de las habitaciones para invitados en el piso de arriba. Era una habitación espaciosa, elegantemente decorada en tonos de azul y crema. «Espero que estés cómoda aquí», dijo Gerardo. «Hay un baño adjunto con todo lo que puedas necesitar. Siéntete libre de usar lo que desees». Margarita miró a su alrededor, pareciendo un poco aturdida. «Esto es muy generoso»,
dijo suavemente. No sé cómo agradecerte. Gerardo sonrió. No necesitas agradecerme. Descansa bien, Margarita. Podemos hablar más en la mañana. Cuando Gerardo cerró la puerta detrás de él, sintió una extraña mezcla de emociones, preocupación por Margarita, ciertamente, pero también un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez ayudar a esta mujer podría llenar parte del vacío en su vida. A la mañana siguiente, Gerardo encontró a Margarita en la cocina charlando tímidamente con la señora Cleo mientras tomaba una taza de café. Parecía más descansada, después de haberse duchado y vestido con algo de ropa limpia que la señora Cleo le había proporcionado. Buenos días, saludó Gerardo, sentándose en la mesa. Espero que hayas dormido bien. Margarita asintió. Mejor de lo que he dormido en años, admitió. Señor Méndez, realmente aprecio su amabilidad, pero no puedo quedarme aquí. Ya he abusado de su hospitalidad. Gerardo inclinó la cabeza, estudiándola. ¿Y a dónde irías, Margarita? Ella apartó la mirada, claramente sin una respuesta. Escucha, continuó Gerardo con suavidad. Tengo una propuesta para ti. Tengo una casa de huéspedes en la parte trasera de la propiedad que no se ha usado en años. ¿Por qué no te quedas allí por un tiempo hasta que te recuperes? A cambio, tal vez podrías ayudarme con algunas tareas por aquí. Los ojos de Margarita se agrandaron. No sé qué decir, balbuceó. ¿Qué tal si dices que sí?, sonrió Gerardo. Debo confesar que tengo razones egoístas también. Esta casa es demasiado grande para un viejo solitario como yo. Sería agradable tener a alguien cerca. Después de un momento de vacilación, Margarita asintió lentamente. Está bien, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Gracias, señor Méndez. Prometo que no se arrepentirá. En las semanas que siguieron, Margarita se instaló en la casa de huéspedes. Era un edificio encantador con 2 dormitorios, una sala de estar espaciosa y una pequeña cocina. Gerardo insistió en que la decorara como quisiera, y poco a poco el lugar comenzó a reflejar la personalidad de Margarita. Gerardo encontró a Margarita como una compañía agradable. Era inteligente y de buen humor, siempre dispuesta para una conversación estimulante. Durante las comidas que ahora compartían con regularidad, sin embargo, notó que rara vez hablaba sobre su pasado, desviando con habilidad las preguntas muy personales. Un día, aproximadamente un mes después de la llegada de Margarita, Gerardo la encontró en el jardín mirando un macizo de flores con una expresión distante. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente mientras se acercaba. Margarita se sobresaltó un poco, pero luego sonrió. Perdón, solo estaba recordando. ¿Recordando qué?, preguntó Gerardo con gentileza. Margarita vaciló por un momento antes de responder. Pintar, dijo finalmente. Solía ser pintora, ¿sabes? Ha pasado tanto tiempo. Los ojos de Gerardo se iluminaron con interés. ¿De verdad? ¿Qué tipo de pintura hacías? Un poco de todo, respondió Margarita, con un toque de nostalgia en su voz. Pero me encantaba pintar retratos y paisajes. Había algo mágico en capturar la esencia de una persona o la belleza de un lugar en el lienzo. ¿Por qué dejaste de pintar?, preguntó Gerardo con suavidad. La expresión de Margarita se ensombreció. Es complicado, murmuró. Digamos que las circunstancias me obligaron a abandonar esa parte de mi vida. Gerardo asintió, respetando su renuencia a elaborar. Pero una idea comenzó a formarse en su mente. Al día siguiente, Gerardo llevó a Margarita a una habitación en el 3er piso de la mansión que ella aún no había visto. Era una habitación espaciosa con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. ¿Qué es este lugar?, preguntó Margarita, mirando a su alrededor con curiosidad. Gerardo sonrió. Solía ser el estudio de pintura de mi difunta esposa Eleanor. Ella también era artista. Los ojos de Margarita se agrandaron al ver los caballetes, las pinturas y los pinceles organizados ordenadamente en los estantes. Señor Méndez, esto es, comenzó a decir, pero Gerardo la interrumpió suavemente. Por favor, llámame Gerardo, dijo. Y sí, este estudio es tuyo ahora si lo deseas. Margarita se quedó boquiabierta. No puedo aceptar esto, balbuceó.
Si puedes, insistió Gerardo. Este lugar ha estado vacío por demasiado tiempo. Sería un honor verlo ser utilizado de nuevo, especialmente por alguien tan talentosa como tú. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Margarita. Ni siquiera has visto mi trabajo, protestó débilmente. Gerardo sonrió. No necesito verlo para saberlo. La pasión en tus ojos cuando hablas de la pintura me dice todo lo que necesito saber. Lentamente, como temiendo que todo desapareciera, Margarita caminó hacia uno de los caballetes. Tocó las pinturas con reverencia, recogió un pincel y lo giró entre sus dedos. Ni siquiera sé si aún recuerdo cómo pintar, murmuró. Solo hay una manera de averiguarlo, respondió Gerardo con suavidad. Esa noche, Margarita no bajó a cenar. Preocupado, Gerardo subió al estudio solo para encontrarla completamente absorbida en un lienzo, con un pincel en la mano y manchas de pintura en la cara y la ropa. Se quedó en la puerta por un momento, observando cómo trabajaba. Había una intensidad en su expresión, una paz que nunca había visto antes. Tranquilamente, se retiró, sin querer interrumpir el momento. En las semanas que siguieron, Margarita pasó más y más tiempo en el estudio. Gerardo rara vez la molestaba allí, respetando su espacio creativo. Pero notó un cambio en ella. Había una nueva luz en sus ojos, una energía renovada en su caminar. Un día, unos 2 meses después de haberle dado el estudio a Margarita, Gerardo se sorprendió por un golpe en la puerta de su oficina. Adelante, llamó, levantando la vista de sus papeles. Margarita entró luciendo nerviosa pero decidida. Gerardo, comenzó. Me gustaría mostrarte algo si tienes un momento. Intrigado, Gerardo la siguió hasta el estudio. Allí, Margarita lo condujo a un caballete cubierto por una tela. Este es el primer retrato que pinto en años, dijo, retirando suavemente la tela. Gerardo se quedó sin palabras. Era un retrato de él, sentado en su sillón favorito en la biblioteca, pero no era solo una representación física precisa. De alguna manera, Margarita había capturado algo más profundo, la soledad en sus ojos, pero también la bondad y la fortaleza que llevaba dentro. Margarita, finalmente logró decir, esto es extraordinario. Ella se sonrojó ligeramente. ¿De verdad te gusta? Decir que me gusta es quedarse corto, respondió Gerardo, aún asombrado por la pintura. Esto es verdadero talento, Margarita. No deberías ocultarlo del mundo. Margarita bajó la mirada. No sé si estoy lista para mostrar mi trabajo a otras personas. Gerardo se volvió hacia ella, colocando sus manos suavemente en sus hombros. Estás más que lista, dijo con firmeza. De hecho, tengo una idea. En los meses que siguieron, Gerardo trabajó incansablemente entre bastidores, haciendo llamadas y usando sus conexiones en el mundo del arte. Margarita continuó pintando, produciendo una serie de retratos y paisajes impresionantes. Finalmente, una noche de viernes, Gerardo invitó a Margarita a cenar en la terraza. Tengo una sorpresa para ti, anunció mientras le servían el postre. Margarita levantó una ceja, curiosa. ¿Qué es? Gerardo sonrió, entregándole un sobre. Ábrelo. Con manos temblorosas, Margarita abrió el sobre y leyó el contenido. Sus ojos se agrandaron por el shock. Es una invitación a una exposición, balbuceó. Una exposición de mi trabajo. Gerardo asintió, sonriendo ampliamente. En la galería más prestigiosa de la ciudad, nada menos. Quedaron impresionados con las fotos de tu trabajo que les envié. Margarita parecía en estado de shock. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? En un mes, respondió Gerardo. Suficiente tiempo para que tengamos todo listo. Margarita permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos pasaban de la invitación a Gerardo y de regreso. Finalmente, habló, su voz temblando de emoción. Gerardo, no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé. Gerardo sonrió suavemente. Te lo mereces, Margarita. Tu talento merece ser visto y apreciado. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Margarita. No entiendes, susurró. Abandoné esto hace tanto tiempo. Nunca pensé que volvería a pintar, mucho menos tener una exposición. Gerardo se inclinó hacia adelante,
tomando su mano entre las suyas. A veces, la vida nos da segundas oportunidades, Margarita. Solo necesitamos el valor para aprovecharlas. Margarita asintió lentamente, secándose las lágrimas. Tienes razón, dijo, comenzando a sonreír. Voy a hacer esto. Voy a aprovechar esta oportunidad con todo lo que tengo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Margarita pasó horas interminables en el estudio, finalizando pinturas y creando nuevas obras para la exposición. Gerardo ayudaba con los aspectos prácticos, lidiando con la galería y cuidando de la logística a medida que se acercaba el día de la exposición. Gerardo notó un cambio en Margarita. Parecía más segura de sí misma, más viva. Era como si cada pincelada la estuviera devolviendo a la vida, restaurando una parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo. La noche de la exposición, la galería estaba llena. Críticos de arte, coleccionistas y entusiastas se agolpaban alrededor de las pinturas de Margarita, murmurando con aprecio. Margarita estaba deslumbrante en un vestido azul marino, sus ojos brillaban de emoción mientras recorría la galería, conversando con los invitados. Gerardo la observaba con orgullo, maravillado por su transformación. Fue entonces cuando notó a un hombre observando a Margarita con intensidad. El hombre parecía tener unos 50 años, con el cabello canoso y un rostro marcado por el tiempo. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y reconocimiento que captó la atención de Gerardo. Vio el momento exacto en que Margarita notó al hombre. Se congeló a media frase, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro. Anthony, susurró casi inaudiblemente. El hombre se acercó lentamente, con una sonrisa vacilante en su rostro. Margarita, dijo suavemente, ha pasado mucho tiempo. Gerardo observó la escena con curiosidad, sintiendo que estaba presenciando algo importante. Se acercó discretamente, queriendo ofrecer apoyo si Margarita lo necesitaba. No puedo creer que estés aquí, dijo Margarita, su voz temblando. Anthony miró a su alrededor, admirando las pinturas. Cuando vi el anuncio de la exposición, apenas podía creerlo. Después de todo este tiempo, todavía pintas de manera hermosa, Margarita. Gerardo notó una sombra pasar por el rostro de Margarita. Había historia allí. Se dio cuenta de que había una historia que ella aún no había compartido. Gracias, Anthony, respondió Margarita suavemente. Dejé de pintar durante mucho tiempo. Solo recientemente he empezado de nuevo. Anthony asintió, comprendiendo. Me lo imaginé después de que desapareciste, dijo mientras se detenía al notar la expresión tensa de Margarita. Lo siento. No quiero traer recuerdos dolorosos. Solo me alegra verte bien y pintando de nuevo. En ese momento, Gerardo decidió intervenir. Disculpa, dijo, acercándose. No pude evitar notar que ustedes se conocen. Soy Gerardo Méndez, amigo de Margarita. Anthony estrechó la mano de Gerardo. Antonio Soris. Margarita y yo estudiamos juntos en la escuela de arte hace muchos años. Gerardo notó la mirada agradecida que Margarita le dirigió por la interrupción. Un placer conocerte, señor Soris, dijo cordialmente. Tal vez podríamos tomar un café algún día. Estoy seguro de que a Margarita le encantaría ponerse al día. Margarita pareció dudar por un momento, pero luego asintió. Sí, sería agradable, dijo, forzando una sonrisa. Anthony estuvo de acuerdo, intercambiando entusiastamente información de contacto con Gerardo antes de alejarse para admirar más obras. Tan pronto como estuvo fuera del alcance del oído, Margarita se volvió hacia Gerardo, con los ojos llenos de emoción contenida. Gracias, susurró. Gerardo colocó una mano reconfortante en su hombro. Está bien, le aseguró. No necesitas explicar nada ahora. Esta es tu noche, Margarita. Disfrútala. Margarita respiró hondo, asintiendo. Luego levantó la cabeza, enderezó los hombros y volvió a recorrer la galería, saludando a los invitados con una sonrisa renovada. La exposición fue un éxito rotundo. Varias pinturas se vendieron esa noche, y los críticos elogiaron efusivamente el trabajo de Margarita. Cuando el último invitado se fue, Margarita se desplomó en una silla, agotada pero radiante. Lo logramos, dijo, mirando a Gerardo con ojos brillantes.
Gerardo sonrió, sentándose a su lado. No, Margarita, lo lograste tú. Todo esto fue gracias a ti. Margarita negó con la cabeza. No habría sido posible sin ti, Gerardo. Me diste una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. Gerardo tomó la mano de Margarita, apretándola suavemente. Te mereces todas las segundas oportunidades del mundo, querida. Y tengo la sensación de que esto es solo el comienzo. En los días posteriores a la exposición, Margarita parecía flotar en una nube de felicidad. Las reseñas positivas seguían llegando, y varias galerías habían mostrado interés en su trabajo. Sin embargo, Gerardo notaba que a veces ella parecía distante, perdida en sus pensamientos. Sospechaba que la reaparición de Anthony había traído a la superficie recuerdos que prefería mantener enterrados. Una semana después de la exposición, Gerardo encontró a Margarita sentada en el jardín, mirando un punto distante. Se acercó en silencio y se sentó a su lado en el banco. «¿Un centavo por tus pensamientos?», preguntó suavemente. Margarita se sobresaltó ligeramente, pero luego sonrió. «Perdón, solo estaba recordando». Gerardo asintió comprensivo. «¿Sobre Anthony?». Margarita suspiró, pasando una mano por su cabello. «No solo sobre él, sobre todo». Gerardo permaneció en silencio, dándole espacio para continuar si lo deseaba. Después de un largo momento, Margarita volvió a hablar, su voz baja y vacilante. «Creo que te debo algunas explicaciones, Gerardo, sobre mi pasado, sobre por qué estaba en esa situación cuando me encontraste». Gerardo colocó una mano suave sobre la suya. «No me debes nada, Margarita, pero si quieres compartir, estoy aquí para escucharte». Margarita respiró hondo, como si reuniera coraje. Luego, lentamente, comenzó a contar su historia. Conocí a Anthony en la escuela de arte. Éramos jóvenes, apasionados por el arte y la vida. Era mi mejor amigo, mi confidente. Por un tiempo, pensé que podía ser algo más, pero, bueno, la vida tenía otros planes. Hizo una pausa, sus ojos se perdieron en la distancia nuevamente. Fue entonces cuando conocí a Robert. Era unos años mayor, un coleccionista de arte carismático y exitoso. Estaba deslumbrada. Parecía apreciar mi trabajo de una manera en la que nadie más lo había hecho antes. Gerardo escuchaba atentamente, notando el cambio en la voz de Margarita cuando mencionó a Robert. Al principio, era como un cuento de hadas. Robert me presentó a personas influyentes en el mundo del arte, promovió mi trabajo. Nos casamos después de un romance vertiginoso. Estaba tan enamorada, tan ciega. Margarita hizo una pausa nuevamente, respirando profundamente. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Robert se volvió controlador, posesivo. Comenzó a criticar mi trabajo, diciendo que solo tenía éxito gracias a él. Gradualmente, me fui aislando de todos mis amigos, incluyendo a Anthony. Gerardo sintió una oleada de ira al pensar en alguien tratando a Margarita de esa manera, pero permaneció en calma, permitiéndole continuar. Un día, descubrí que Robert estaba involucrado en negocios ilegales, falsificación de arte, lavado de dinero. Cuando lo enfrenté, me golpeó brutalmente. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Margarita. Gerardo apretó suavemente su mano, ofreciéndole apoyo en silencio. Esa noche huí, llevándome solo lo que pude cargar. Dejé atrás mi arte, mi carrera, todo. Tenía miedo de que Robert me encontrara si me ponía en contacto con amigos o familiares, así que simplemente desaparecí. Margarita se secó las lágrimas, su voz ganando fuerza mientras continuaba. Pasé años viviendo en las sombras, moviéndome de ciudad en ciudad, haciendo trabajos ocasionales para sobrevivir. No pinté ni una sola vez durante todo ese tiempo. Era como si esa parte de mí hubiera muerto. Se giró hacia Gerardo, con los ojos llenos de emoción. Y entonces tú me encontraste. No solo me ofreciste un techo, sino una oportunidad para redescubrir quién era yo, para volver a pintar. Gerardo sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «Oh, Margarita», dijo suavemente. «Lamento tanto que hayas pasado por todo eso. Eres increíblemente fuerte y valiente». Margarita sonrió tristemente. «No me siento fuerte. Todavía tengo miedo, Gerardo.
miedo de que Robert me encuentre, miedo de que todo esto me lo quiten de nuevo. Gerardo sostuvo sus manos con firmeza. Escúchame, Margarita. Ya no estás sola. Estoy aquí y haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que estés a salvo. No dejaré que nadie te lastime de nuevo. Margarita lo miró con gratitud, pero aún había una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Y si Robert se entera de la exposición? ¿Y si viene tras de mí? Gerardo reflexionó por un momento. Tal vez, dijo lentamente, es hora de enfrentar ese miedo de frente. No puedes vivir escondida para siempre, Margarita. Tienes demasiado talento, demasiado que ofrecerle al mundo. Margarita pareció dudar. No sé si tengo el valor para eso, Gerardo. Tienes más valor del que te das cuenta, respondió Gerardo con firmeza. Y no estarás sola. Estaré a tu lado en cada paso del camino. En ese momento, algo cambió en la mirada de Margarita, una determinación que Gerardo no había visto antes. Tienes razón, dijo, enderezando los hombros. No puedo dejar que el miedo me controle para siempre. Es hora de recuperar mi vida. Gerardo sonrió, orgulloso de la fuerza que veía en Margarita. Esa es la actitud. Y el primer paso podría ser reconectar con viejos amigos. ¿Qué te parece si organizamos ese café con Anthony? Margarita asintió lentamente. Sí, creo que me gustaría. En los días siguientes, Gerardo observaba a Margarita con una mezcla de admiración y preocupación. Parecía decidida a enfrentarse a su pasado, pero él podía notar el costo emocional que eso le estaba causando. La reunión con Anthony se programó para una tarde soleada en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Gerardo insistió en acompañar a Margarita, queriendo ofrecerle apoyo moral. Cuando llegaron a la cafetería, Anthony ya estaba allí, sentado en una mesa al aire libre. Sus ojos se iluminaron al ver a Margarita. Pero Gerardo notó una mezcla de emociones en su rostro, alegría, preocupación y quizás un toque de culpa. Margarita, dijo Anthony, levantándose para saludarla. Es tan bueno verte de nuevo. Margarita sonrió nerviosamente. Hola, Anthony. Este es Gerardo, mi amigo. Gerardo estrechó la mano de Anthony, notando la mirada curiosa que el hombre le dirigía a él y a Margarita. Se sentaron, y por un momento, un incómodo silencio colgó sobre la mesa. Fue Anthony quien finalmente lo rompió. Margarita, comenzó con vacilación, lo siento por todo, por no darme cuenta de lo que estaba pasando, por no haber hecho más para ayudarte. Margarita levantó una mano, cortándolo. No, Anthony, no fue tu culpa. Me alejé de todos, incluso de ti. No había forma de que pudieras saberlo. Anthony sacudió la cabeza con tristeza. Debería haber insistido más. Cuando desapareciste, estaba devastado. Traté de encontrarte. Durante meses, Gerardo observó la interacción en silencio, sintiendo el peso de la historia compartida entre los dos. ¿Qué pasó después de que me fui?, preguntó Margarita suavemente, con los ojos fijos en Anthony, quien se pasaba una mano por su cabello canoso. Fue una época difícil. Todos estaban preocupados por ti. Incluso contraté a un detective privado para intentar encontrarte. Los ojos de Margarita se abrieron de sorpresa. ¿Hiciste eso? Anthony asintió. Sí, pero no pudo encontrar ninguna pista. Era como si hubieras desaparecido en el aire. Hizo una pausa, sus ojos llenos de emoción. Margarita, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué te fuiste así? Margarita lanzó una mirada nerviosa a Gerardo, quien asintió con aliento. Respirando hondo, comenzó a contarle a Anthony su historia, su voz temblando ligeramente al describir el abuso de Robert y su desesperada huida. Anthony escuchó en silencio, su rostro era una mezcla de horror e ira. Cuando Margarita terminó, él cruzó la mesa y sostuvo firmemente su mano. Oh, Margarita, dijo con voz ronca por la emoción. Lo siento tanto. Si hubiera sabido, habría hecho cualquier cosa para ayudarte. Margarita sonrió tristemente. Lo sé, Anthony, pero en ese momento no podía confiar en nadie. Estaba aterrorizada. Gerardo, que había permanecido en silencio durante la conversación, finalmente habló. Anthony dijo con calma, ¿tienes alguna idea de dónde podría estar Robert ahora?
Anthony frunció el ceño, pensativo. La última vez que escuché algo de él fue hace aproximadamente un año. Todavía está en el mundo del arte, pero han habido rumores sobre fraudes y negocios turbios. Margarita se puso visiblemente pálida. Entonces, todavía está por ahí, susurró. Gerardo colocó una mano reconfortante sobre su hombro. No te preocupes, Margarita, no dejaremos que te haga daño otra vez. Anthony asintió vigorosamente. Gerardo tiene razón. Ya no estás sola en esto, Margarita. Estamos aquí para ti. Margarita miró a los dos hombres, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, dijo suavemente. No sé qué haría sin ustedes. El resto de la tarde transcurrió en una mezcla de conversación nostálgica y planificación cautelosa para el futuro. Anthony compartió historias de los viejos tiempos en la escuela de arte, haciendo que Margarita riera con recuerdos de proyectos desastrosos y profesores excéntricos. Gerardo observaba, fascinado, viendo un lado de Margarita que aún no conocía, más ligera, más despreocupada. Cuando finalmente se despidieron, Anthony abrazó a Margarita con fuerza. Por favor, no desaparezcas otra vez, murmuró. Promete que mantendremos el contacto. Margarita asintió, sonriendo entre lágrimas. Lo prometo, dijo. De camino a casa, Margarita permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos. Gerardo respetaba su silencio, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Fue solo cuando llegaron a la mansión que Margarita finalmente habló. Gerardo, dijo suavemente, hay algo más que necesito contarte, algo que no mencioné antes. Porque, bueno, tenía miedo de cómo reaccionarías. Gerardo sintió una punzada de preocupación, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Qué es, Margarita? Ella respiró hondo, como si reuniera valor. Tengo una hija, Gerardo, una niña de 15 años llamada Sofía. Gerardo parpadeó, sorprendido. Una hija, repitió. Margarita asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Cuando huí de Robert, ella solo tenía 3 años. La dejé con mi mejor amiga, Luisa. Sabía que no podría cuidarla mientras estaba huyendo. Y temía que Robert la usara para encontrarme. Gerardo sintió que su corazón se encogía por el dolor en la voz de Margarita. Oh, Margarita, dijo suavemente. Debe haber sido muy difícil para ti. Margarita se secó las lágrimas. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero sabía que era la única manera de mantenerla a salvo. Luisa prometió cuidarla y nunca decirle a nadie sobre mí. ¿Y no has tenido contacto con ella desde entonces?, preguntó Gerardo con suavidad. Margarita negó con la cabeza. No directamente. Luisa me envía actualizaciones y fotos de vez en cuando usando un correo electrónico secreto que configuramos. Pero Sofía, ella no sabe que soy su madre. Cree que Luisa es su tía y que sus padres murieron en un accidente. Gerardo guardó silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Luego tomó las manos de Margarita entre las suyas. Margarita, hiciste lo que creías que era lo mejor para proteger a tu hija. No te culpes por eso. Margarita lo miró con los ojos llenos de gratitud y temor. ¿Y ahora que estoy reconstruyendo mi vida, tengo derecho a volver a la suya? ¿Y si me odia por haberla abandonado? Gerardo apretó suavemente sus manos. Sofía merece saber la verdad, Margarita, y tú mereces la oportunidad de ser su madre otra vez. No será fácil, pero estaré a tu lado en cada paso del camino. Margarita lo abrazó, de repente sollozando en su hombro. Gerardo la sostuvo con fuerza, ofreciendo el consuelo silencioso de su presencia. Cuando finalmente se calmó, Gerardo sugirió suavemente, ¿por qué no empezamos contactando a Luisa? Podemos planear una reunión y explicar con cuidado la situación a Sofía. Margarita asintió lentamente. Sí, dijo, con su voz ganando fuerza. Sí, creo que es hora. Sofía merece saber la verdad. En los días que siguieron, Gerardo ayudó a Margarita a planear cuidadosamente cómo acercarse a Sofía. Se pusieron en contacto con Luisa, quien se alegró enormemente al saber que Margarita estaba a salvo y lista para reconectarse con su hija. Luisa estuvo de acuerdo en preparar a Sofía poco a poco, diciéndole primero que había descubierto información sobre sus padres biológicos.
Decidieron que una reunión en persona sería la mejor manera de revelar toda la verdad. El día de la reunión llegó y Margarita estaba llena de nervios. Gerardo la acompañó al parque donde habían acordado encontrarse con Luisa y Sofía, ofreciéndole apoyo silencioso. Cuando vieron a Luisa acercándose con una adolescente de cabello oscuro, Margarita se paralizó. Gerardo le apretó la mano suavemente. «Tú puedes hacerlo», murmuró alentadoramente. Sofía miró a Margarita con curiosidad a medida que se acercaban. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento que no parecía comprender del todo. «Sofía», dijo Luisa suavemente, «esta es Margarita. Ella es tu madre». El shock en el rostro de Sofía era palpable. Miró de Luisa a Margarita, con una expresión que mezclaba confusión, dolor y un toque de esperanza. «Mi madre», susurró. Margarita dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, Sofía. Soy yo. Sé que debes estar confundida y enojada, pero por favor, dame la oportunidad de explicarte». Lo que siguió fue una conversación emocional y difícil. Margarita contó su historia, explicando por qué tuvo que dejar a Sofía y por qué mantuvo el secreto durante tanto tiempo. Sofía escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas. Sus emociones eran claramente conflictivas. Gerardo observaba desde una distancia prudente, con el corazón encogido al ver el dolor en los ojos de ambas. Pero también había esperanza, una oportunidad para la sanación y la reconciliación. Cuando la conversación finalmente terminó, Sofía miró a Margarita con una mezcla de dolor y comprensión. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo suavemente. Margarita asintió, secándose las lágrimas. «Lo entiendo, cariño. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista». Sofía dudó por un momento, y luego, para sorpresa de todos, dio un paso adelante y abrazó brevemente a Margarita. Fue un abrazo rápido e inseguro, pero lleno de promesa. Cuando Sofía y Luisa se fueron, Margarita se desplomó en los brazos de Gerardo, emocionalmente exhausta, pero con un destello de esperanza en sus ojos. «Todo va a estar bien», murmuró Gerardo, acariciando su cabello. «Dale tiempo». En las semanas que siguieron, Margarita y Sofía comenzaron a reconectar lentamente. Los mensajes de texto se convirtieron en llamadas telefónicas y, eventualmente, en encuentros regulares. Fue un proceso delicado, lleno de momentos difíciles, pero también de risas y descubrimientos mutuos. Gerardo observaba con alegría cómo Margarita florecía en este nuevo rol como madre. Pintaba con una pasión renovada, creando una serie de obras que capturaban el viaje de reconexión con su hija. Un día, mientras Gerardo admiraba una nueva pintura de Margarita, un conmovedor retrato de Sofía, se encontró reflexionando sobre su propia vida. A sus 75 años, había encontrado un nuevo propósito ayudando a Margarita y Sofía, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. En ese momento, Margarita entró al estudio, con una sonrisa radiante en el rostro. «Gerardo», dijo emocionada, «Sofía quiere conocerte. Dice que quiere conocer al hombre que salvó la vida de su madre». Gerardo sintió que su corazón se calentaba con esas palabras. «Sería un honor conocerla», respondió con una sonrisa. Margarita se acercó, tomando las manos de Gerardo entre las suyas. «Gerardo», dijo suavemente, «hay algo que necesito contarte, algo que descubrí recientemente, y que, bueno, cambiará todo». Gerardo frunció el ceño, preocupado. «¿Qué es, Margarita?» Ella respiró hondo, con los ojos fijos en él. «¿Recuerdas cuando te hablé de mi difunto esposo, Frank? El padre de Sofía». Gerardo asintió, sin estar seguro de a dónde iba esto. «Bueno», continuó Margarita, con la voz ligeramente temblorosa, «descubrí algo sobre él, algo que me dijo justo antes de morir. Pero lo había bloqueado de mi memoria hasta hace poco». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «Frank, él tuvo un hijo antes de conocerme, un hijo al que se vio obligado a dar en adopción cuando era muy joven». Gerardo sintió que su corazón se aceleraba, una sensación extraña formándose en su estómago. «Margarita, ¿qué estás diciendo?». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Margarita. «Gerardo, el nombre del bebé que Frank dio en adopción era Gerardo. Y nació exactamente hace 75 años.
El mundo pareció girar alrededor de Gerardo. Se aferró al borde de la mesa para mantenerse firme, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Yo soy. Tartamudeó. Margarita asintió, con las lágrimas fluyendo libremente. Sí, Gerardo, eres el hijo de Frank. Eres mi hijastro. Gerardo sintió que sus piernas flaqueaban y se dejó caer pesadamente en una silla cercana. Toda su vida se había preguntado sobre sus orígenes, sobre los padres que nunca conoció. Y ahora, a los 75 años, estaba descubriendo que su familia había estado allí todo el tiempo. ¿Cómo lo descubriste?, logró preguntar finalmente. Margarita se arrodilló junto a él, sosteniendo sus manos. Cuando comencé a reconectarme con Sofía, empecé a revisar viejos recuerdos, viejos documentos. Encontré un diario de Frank que no tuve el valor de leer después de su muerte. En él, hablaba del hijo que tuvo que dar en adopción, las fechas, el nombre. Todo coincidía. Gerardo sacudió la cabeza, todavía aturdido. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Quería estar segura, respondió Margarita suavemente. Hice algunas pruebas, revisé los registros. Gerardo, no hay duda, eres el hijo de Frank. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Gerardo. Toda su vida se había sentido incompleto, como si una parte de él estuviera perdida. Y de repente, todo tenía sentido. Entonces, Sofía comenzó a decir, es mi nieta. Margarita completó la frase, sonriendo entre lágrimas. Y yo, bueno, técnicamente soy tu madrastra, pero creo que nuestra relación es un poco más complicada que eso. Gerardo soltó una risa débil, dándose cuenta de lo absurdo de la situación. Ahí estaba él, a los 75 años, descubriendo que la mujer a la que había rescatado de las calles era en realidad parte de su familia perdida hacía mucho tiempo. Gerardo, dijo Margarita suavemente, sé que esto es mucho que procesar, pero quiero que sepas que esto no cambia nada sobre lo que siento por ti. Me salvaste, me diste una segunda oportunidad en la vida. Eres mi familia, sin importar cómo llegamos hasta aquí. Gerardo la miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Familia, repitió suavemente, saboreando la palabra después de todos estos años. Margarita lo abrazó con fuerza y Gerardo devolvió el abrazo, sintiendo como si un peso que había llevado toda su vida finalmente se levantara. Cuando finalmente se separaron, Gerardo se secó las lágrimas y dijo con una sonrisa temblorosa, bueno, supongo que ahora tenemos mucho de qué hablar con Sofía. Margarita rió, asintiendo. Sí, lo tenemos. Ella va a estar tan sorprendida como tú. En los días que siguieron, Gerardo vivió una montaña rusa emocional. Alternaba entre momentos de intensa alegría al haber encontrado finalmente a su familia y periodos de melancolía por los años perdidos. Margarita estuvo a su lado en cada paso del camino, compartiendo historias sobre Frank y ayudando a Gerardo a llenar los vacíos de su pasado. Le mostró fotos antiguas, cartas y el diario de Frank, que Gerardo leyó con avidez, conociendo finalmente al padre que nunca tuvo la oportunidad de conocer. La reunión con Sofía fue emotiva. La adolescente se sorprendió al descubrir que el hombre que había ayudado a su madre era en realidad su abuelo. Pero, cuando pasó la sorpresa inicial, Sofía empezó a hacer preguntas, ansiosa por aprender más sobre la historia de su familia. Entonces, ¿de verdad eres mi abuelo?, preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos de asombro. Gerardo sonrió con ternura, sí, querida, y estoy tan feliz de finalmente conocerte. Sofía dudó por un momento, luego se lanzó a los brazos de Gerardo, abrazándolo con fuerza. Siempre quise tener un abuelo, murmuró contra su pecho. Gerardo sintió que su corazón se llenaba de amor mientras abrazaba a su recién descubierta nieta. Mirando por encima de la cabeza de Sofía, vio a Margarita observando la escena con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante. En las semanas que siguieron, la mansión de los Méndez cobró nueva vida. Sofía comenzó a pasar los fines de semana allí, llenando los antes silenciosos pasillos con risas y energía juvenil. Gerardo encontró una nueva alegría en ser abuelo. Ansioso por recuperar el tiempo perdido, disfrutaba de cada momento. Margarita siguió pintando, ahora creando obras que celebraban a su familia recién reunida. Su estudio se llenó de retratos de Gerardo y Sofía,
capturando momentos preciosos de su nueva vida juntos. Un día, mientras los tres estaban sentados en la veranda disfrutando de una tarde soleada, Gerardo se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí. «Sabes», dijo pensativo, «si alguien me hubiera dicho hace un año que encontraría a mi familia a los 75 años, me habría reído. Pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera». Margarita sonrió, tomando su mano. «La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿verdad?». Sofía, que estaba tumbada en el césped cercano, se incorporó, mirándolos curiosamente. «¿Creen que fue el destino que se encontraran?». Gerardo y Margarita intercambiaron una mirada. Luego, Gerardo respondió: «No sé si fue el destino, querida, pero sé que estoy increíblemente agradecido de haberos encontrado a ambas». En ese momento, mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el jardín en tonos dorados, Gerardo sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había pasado gran parte de su vida sintiéndose incompleto, buscando algo que no podía nombrar. Ahora, rodeado por su improbable pero querida familia, finalmente se sentía pleno. Su historia, llena de pérdidas, redención y descubrimiento, era única. Pero el amor que compartían era universal. Y mientras Gerardo observaba a Margarita y Sofía riendo juntas, supo que, sin importar lo que deparara el futuro, lo enfrentarían juntos como una familia. El sonido de un timbre resonó en la mansión, interrumpiendo el momento pacífico. Gerardo frunció el ceño, no esperaba visitas. «Yo voy», ofreció Sofía, levantándose rápidamente y corriendo hacia la puerta. Dentro, Gerardo y Margarita intercambiaron una mirada curiosa, pero permanecieron sentados, disfrutando del calor del atardecer. Unos minutos después, escucharon pasos apresurados acercándose. «Abuelo, abuela», llamó Sofía, su voz una mezcla de emoción y nerviosismo. «Hay un hombre aquí que quiere hablar con ustedes. Dice que es importante». Gerardo se levantó, con una sensación de aprensión instalándose en su estómago. A su lado, sintió como Margarita se tensaba. Un hombre alto y bien vestido siguió a Sofía hasta la veranda. Sus ojos recorrieron el lugar antes de posarse en Margarita. Una sonrisa fría se formó en sus labios. «Hola», Margarita dijo suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». Margarita palideció, sus manos apretando el brazo de Gerardo. «Robert», susurró, con el miedo evidente en su voz. Gerardo comprendió de inmediato quién era el hombre, el exmarido abusivo de Margarita, el hombre de quien había huido años atrás. «¿Qué quieres?», preguntó Gerardo, colocándose firmemente delante de Margarita, protegiéndola. Robert levantó una ceja, su mirada calculadora evaluando a Gerardo. «Bueno», dijo con un tono divertido, «parece que has encontrado un nuevo protector, Margarita, pero me temo que eso no ayudará mucho». Dio un paso hacia adelante, su postura amenazante. «He venido a recuperar lo que es mío. Las pinturas, Margarita, las que me robaste cuando huiste». Margarita salió de detrás de Gerardo, sus ojos destellando con ira a pesar de su miedo. «No te robé nada, Robert. Esos cuadros eran míos y ya no tengo ninguno de ellos». Robert rió con humor. «Oh, pero ahora tienes algo mucho más valioso, ¿no es así? Vi los anuncios de tu exposición. Tus nuevas obras están causando sensación en el mundo del arte». Dio un paso más hacia adelante, su tono volviéndose amenazante. «Y quiero mi parte. Después de todo, fui yo quien te convirtió en la artista que eres hoy». Gerardo sintió su ira crecer. «Sal de mi propiedad», dijo en voz baja y peligrosa. Ahora, Robert lo ignoró, sus ojos fijos en Margarita. «Tienes una semana para traerme la mitad de las ganancias de tu exposición». De lo contrario, sus ojos se dirigieron a Sofía, que estaba observando la escena con ojos grandes y asustados. «Bueno, sería una lástima si algo le pasara a tu encantadora familia, ¿verdad?». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Anthony apareció corriendo por el jardín, seguido por dos oficiales de policía. «Roberto Silver», dijo uno de los oficiales con firmeza, «estás arrestado por fraude fiscal y falsificación de arte». El rostro de Robert se contorsionó en una máscara de furia mientras los oficiales lo esposaban. Lanzó una última mirada venenosa a Margarita. «Esto no ha terminado», gruñó, antes de ser llevado. Cuando la policía se fue con Robert,
un silencio atónito cayó sobre el grupo. Fue Sofía quien lo rompió, corriendo a abrazar a Margarita. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, con la voz temblorosa. Margarita abrazó a su hija con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy bien, cariño. Ahora estamos todas bien». Gerardo se volvió hacia Anthony, que parecía exhausto pero aliviado. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. Anthony sonrió cansadamente. «Después de nuestra reunión en el café, empecé a investigar a Robert por mi cuenta. Descubrí pruebas de sus actividades ilegales y las entregué a la policía. Cuando supe que venía aquí, corrí tan rápido como pude». Gerardo puso una mano en el hombro de Anthony, apretándolo agradecido. «Gracias», dijo simplemente. Esa noche, después de que Sofía se hubiera ido a la cama y Anthony se hubiera ido con la promesa de regresar al día siguiente para ayudar con cualquier asunto legal, Gerardo y Margarita se sentaron en la veranda, cada uno con una copa de vino. «¿Realmente ha terminado?», preguntó Margarita en voz baja, su voz aún temblando con emoción. Gerardo tomó su mano, apretándola suavemente. «Sí, querida. Robert ya no puede lastimarte a ti ni a Sofía. Ahora estás a salvo». Margarita dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera liberando un peso que había cargado durante años. «Nunca pensé que después de tanto tiempo corriendo y escondiéndome, finalmente sería libre». Gerardo sonrió, acercándola a él. «Eres más fuerte de lo que piensas, Margarita. Sobreviviste. Reconstruiste. Creaste una nueva vida para ti». «¿Y Sofía?». Margarita apoyó su cabeza en el hombro de Gerardo, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «No podría haberlo hecho sin ti, Gerardo. Nos diste un hogar, una familia». Gerardo besó la parte superior de su cabeza con cariño. «Y tú me diste lo mismo». ¿Quién iba a pensar que a los 75 años finalmente encontraría el sentido de mi vida? Se quedaron en silencio durante un largo momento, observando las estrellas que adornaban el cielo nocturno. Finalmente, Margarita habló de nuevo, su voz suave pero decidida. «Creo que es hora de pintar un nuevo cuadro, Gerardo, uno que cuente nuestra historia, toda ella, los altibajos, las pérdidas y las ganancias, el miedo y el coraje. Un cuadro que muestre que, no importa cuán oscura pueda parecer la noche, siempre hay esperanza para un nuevo amanecer». Gerardo sonrió, sintiendo su corazón hincharse de amor y gratitud. «Eso suena perfecto, querida. Y no puedo esperar a ver lo que creas». Mientras la pareja observaba el cielo nocturno, ambos sintieron una sensación de paz y plenitud que nunca habían experimentado antes. Habían enfrentado sus miedos, confrontado sus pasados, y en el proceso, encontraron no solo el uno al otro, sino también a sí mismos. El camino no había sido fácil, pero cada paso los había llevado a este momento, un momento de amor, familia, y sobre todo, esperanza para el futuro. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Gerardo y Margarita sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa, la vida a su manera. El futuro era un lienzo en blanco listo para ser llenado con los colores vibrantes de su nueva vida juntos. Y no podían esperar para comenzar a pintar.